Apreciados amigos, celebro muchísimo que estemos en la ciudad de Bogotá adelantando esta semana la seguridad ciudadana en un trabajo concertado y compartido entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Policía Nacional de Colombia. Quiero empezar por hacer las siguientes reflexiones. Hace ya algunas décadas, después del fin de la llamada Guerra Fría, se empezó a desarrollar un concepto que en inglés se conoce como VUCA, pero que en español se conoce como VICA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las amenazas globales a la seguridad se guían hoy por esos elementos. Volatilidad, no sabemos en qué momento una situación o de terrorismo o de agresión a otra nación o algún incidente de ciberataque puede llevar a generar demasiadas tensiones en el ámbito global. Incertidumbre. Estas situaciones generan afectaciones en la ciudadanía y sus percepciones que pueden terminar afectando de manera integral la reacción colectiva y la adaptación colectiva. Complejidad, porque estamos en un entorno de seguridad que cada vez se hace más complejo por la multidimensionalidad de los fenómenos criminales, entre ellos los de los crímenes transnacionales, donde gravitan conductas como narcotráfico, trata de personas, trata de especies, comercio ilegal de minerales, etcétera, etcétera. Y tenemos una situación adicional que guarda relación con la ambigüedad. Conceptos que pueden variar en sus definiciones y en las interpretaciones o que tienen distintas formas de ser atendidos desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué esto se ha hecho más difícil en el mundo de hoy? Porque las democracias están amenazadas. Las democracias están siendo amenazadas por lo que en su último libro Moisés Naim llama las 3 P's. Posverdad, tenemos populismo y tenemos polarización. Posverdad, porque hoy se trata de llevar a la máxima expresión aquella frase que dice que percepción es realidad. Y con la velocidad de las redes y con las manipulaciones algorítmicas, se trata entonces de unas batallas de cambiar percepciones, aun cuando no medie en esos cambios el apego estricto a los hechos y a la verdad. Guerras de narrativas. Y que se encuentran con un fenómeno populista, el pan para hoy que incuba hambre para mañana, que busca soluciones facilistas y que busca el descrédito muchas veces de las instituciones para que a partir de ese descrédito y la pérdida de esperanza y la confusión y el rechazo social se construyan aspiraciones de carácter político que también acentúan el fenómeno de la polarización para fracturar ciudadanos, para fracturar sociedades. Entonces, ese VICA y esas 3 P's son muy pertinentes en la conversación de la seguridad ciudadana, porque hay unos fenómenos que han venido aconteciendo en América Latina y tienen que ver con el intento permanente y constante de ciertos grupos y grupos extremistas de deslegitimar y generar desconfianza frente a la fuerza pública, generar rechazo, generalizar situaciones de conductas individuales y por lo tanto llevar a que la sociedad reaccione siempre con fervor en contra de la institucionalidad que presta los servicios de seguridad. Y de hecho se han encontrado muchísimas narrativas para atentar contra la institucionalidad policial, limitando muchas veces inclusive el cumplimiento del deber.
o generando además presión sobre los miembros de la fuerza pública para que ellos inclusive se desmoralicen al interior de la fuerza pública. Estos fenómenos que se encuentran hoy también con circunstancias de terrorismo urbano de baja intensidad o de lo que para algunos son considerados movimientos moleculares, empiezan a buscar desmontar principios, políticas y mecanismos de reacción de la autoridad policial para garantizar el orden público y el orden constitucional. No es mentira que el caso de los escuadrones antidisturbios en el mundo constantemente están puestos en tela de juicio, atacados, y se utiliza su reacción y su funcionamiento como si se tratara de fuerzas represivas, cuando en realidad lo que se trata es de fuerzas especializadas que tienen el propósito de mantener el orden y hacerlo minimizando los incidentes fatales. Es muy importante tener esto claro, porque lo que hemos visto en lugares de Europa y que se ha traído a lugares de América Latina tiende a que esa afectación institucional y en la confianza sirva para el propósito de combinar todas las formas de lucha. Porque es en esa combinación de las formas de lucha de sectores radicales como se quiere poner a la sociedad en un chantaje para que la sociedad ceda a sus pretensiones. Esto no es ciencia ficción, es realidad. Y me parece pertinente situar toda esta conversación en el propósito de este encuentro y de valorar por qué las transformaciones policiales hacen parte de la manera en la cual se enfrentan esas amenazas a la institucionalidad. En el caso particular de Colombia, tenemos una fuerza pública que nos ha permitido a hoy, llevando un periodo presidencial, a tener de manera consolidada y promedio la menor tasa de homicidios en más de 40 años. La menor tasa de secuestros que tenga Colombia desde que se llevan esos indicadores. Pero también lograr, por ejemplo, en la política antidrogas, las mayores incautaciones de drogas realizadas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios alcanzada por Colombia, y tenemos a hoy estadísticas que nos permiten decir que al cierre del año 2021 nosotros tuvimos en materia de lesiones personales resultados que estuvieron por debajo de las cifras del 2019, que logramos que los hurtos, por ejemplo, de residencias se hayan reducido a su mínimo en los últimos 5 años, que el hurto al comercio tenga el mismo patrón, que el hurto de automotores tenga también cifras por debajo de las del 2019, y tenemos, por ejemplo, también una reducción de delitos como la extorsión comparativamente con el año 2019, y tenemos también una reducción en delitos sexuales que es inferior a la del año 2019, a la del año 2020, a la del año 2018. Y tenemos algo también muy importante que destacar, que cuando el contexto se ve para el año 2022, en lo que va corrido de este año frente al año 2021, tenemos que en todas las modalidades de hurto consolidadas hay una reducción del 2.8%. Tenemos una reducción de la extorsión en este momento del año versus el mismo momento del año pasado del 6.5%, una reducción del 29% en delitos sexuales, una reducción del 9% en delitos de violencia intrafamiliar. Y tenemos también para destacar que en materia de homicidio rural, en lo que va corrido este año tenemos una reducción del menos 6.7%, sabiendo que tenemos retos en otros lugares de nuestro país. Decir esto, ustedes dirán, bueno, el presidente nos comparte algunos de estos indicadores que son relevantes.
en el ambiente de complejidad, de volatilidad, de incertidumbre y de ambigüedad, el caso más diciente del reto que ha tenido que asumir la policía es que una decisión judicial hace 4 años llevó a que las personas que tuvieran más de 20 años en el servicio policial pudieran pedir su retiro de manera automática, con beneficios, con todos sus beneficios prestacionales, y eso llevó a que salieran del servicio activo un número considerable de policías. Con el agravante, y lo saben aquí los directores de policía de América Latina, que un retiro masivo no se suple de manera inmediata, porque el proceso de formación de la policía, de profesionalización, es un proceso incremental que requiere el reclutamiento, la formación y después la entrada al servicio especial de policía. Entonces tuvimos que alcanzar estas metas en un entorno mucho más complejo desde el punto de vista de salida masiva de miembros de la institución policial, que ya hoy lo hemos corregido y que nos ha permitido también aumentar pie de fuerza en otros lugares del territorio, pero eso es una demostración de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad. Entonces eso obliga a que todas las normas de reclutamiento, de permanencia y el incentivo para mantener el cuerpo policial activo de manera monolítica y en proceso de ascenso en la formación sea uno de los puntos centrales de las políticas policiales. Pero con otro elemento, nosotros hemos visto que esas 3 P's están siendo utilizadas políticamente y Colombia no es la excepción. Hay que generar una percepción siempre para unos sectores de desprestigio, de descrédito de la policía. Hay que atacar a la policía en su moral, en su estructura, en su funcionamiento. Y hay que salir, para algunos sectores radicales, a hacer propuestas radicales como eliminar los escuadrones móviles antidisturbios, que pueden generar unos aplausos en un sector de la población, pero que entrañan un debilitamiento estructural de la función policial. Pues bien, frente a estos fenómenos y con la fortaleza de estos indicadores que he compartido, la Policía de Colombia decidió emprender un proceso de reforma, quizás el más importante de los últimos 60 años. Y ese proceso de reforma tiene unas medidas de carácter legislativo, unas medidas de carácter normativo y tiene unas medidas de carácter institucional. Las destaco. En la parte legislativa, una nueva ley de seguridad ciudadana que castiga ejemplarmente la reincidencia y que establece protocolos diáfanos de sanción frente a esa reincidencia, que permite también las máximas penas a quienes atentan contra la vida de líderes sociales, a quienes atentan contra periodistas, a quienes atentan contra defensores de derechos humanos, pero también a quienes atentan contra la fuerza pública. La sanción ejemplarizante, la máxima sanción posible a quien atenta contra la fuerza pública debe ser una premisa general, homogénea en toda América Latina y el Caribe. Viene otro segundo elemento, el estatuto disciplinario policial. Lo hemos actualizado por primera vez en 15 años. ¿Qué quiere decir eso? La sanción a la conducta que deshonra el uniforme. La sanción frente a una conducta contraria a la Constitución y la ley debe ser rápida, debe ser ejemplarizante, pero también dando los incentivos para buscar la excelencia y aprender de los procesos policiales. Porque en un país como Colombia se adelantan más de 33 millones de procedimientos policiales al año. Y si bien tenemos 4 o 5 mil denuncias de conductas de policías promedio en los últimos años, que van desde la denuncia de un posible abuso de autoridad, de no haber cumplido un protocolo, de no haber adelantado una conducción de manera correcta, lo cierto es que frente a 33 millones de procedimientos policiales, esas situaciones siguen siendo mínimas, pero no por ello las podemos minimizar. Hay que sistematizarlas, estudiarlas y aprovecharlas para corregir. A ese elemento le hemos agregado otra parte de la reforma, el estatuto del patrullero.
El policía que está todos los días en el cuadrante, en la calle, ganando el cariño, el respeto del ciudadano porque lo está protegiendo en sus núcleos más cercanos. Ese estatuto nos ha permitido no solamente hacer mucho más transparente y más abierta la remuneración y no tener que estar haciendo concursos demasiado amplios frente al cual solamente una minoría se beneficia, generando un poco de malestar en el resto, sino que nos permite ir evolucionando, donde los años de servicio y la excelencia en el servicio son factores que mejoran constantemente la remuneración del personal policial. Y que, en el caso colombiano, también nos permite a nosotros, sobre todo frente a ciertas conductas, mostrar que el patrón de excelencia y la posibilidad de tener mejores valoraciones frente a las actividades en el terreno, incluyendo la puesta en marcha de body cams, sistemas de rastreo y seguimiento balístico, que permitan saber si el arma fue activada y en qué circunstancias de modo, tiempo y acción, todo esto nos fortalezca a la Policía Nacional. Pero vienen los cambios también en materia de uniforme y visibilidad. El uniforme que porta hoy el general Vargas es un uniforme que hace más visible al ciudadano el nombre de quien está en la labor policial. Esas intervenciones vienen también con el código QR para que el ciudadano que quiera saber más sobre quien está adelantando un procedimiento lo pueda hacer, pero viene también acompañado de que el uniforme no es un tema ornamental, es un tema de seguridad, va con estándares internacionales y lo respalda también una nueva doctrina en materia de derechos humanos, donde hoy tenemos un comisionado civil para hacer el seguimiento y monitoreo de la política de derechos humanos de la policía, tener la capacitación para todos nuestros policías durante todos los ciclos de formación de oficiales y suboficiales en materia de derechos humanos y hacer un reporte anual sobre la implementación de estas políticas. Creo que con esto se está dando un impulso adicional, pero también, viendo el esfuerzo de Colombia, hoy tenemos que hacer referencia a las nuevas amenazas y a una serie de elementos que yo quiero dejar aquí planteados. Las reformas policiales y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana necesitan más recursos. Colombia ha logrado tener un fondo de seguridad conocido como el Fonsecon, a partir del cual hemos financiado estaciones de policía, equipamientos de motociclistas, policías como motociclistas, tener también los sistemas de comunicación, mejorar la indumentaria antibalística, mejorar el acceso a lectores biométricos, tener, por ejemplo, los helicópteros que pueden llegar con cámaras de precisión a detectar movimientos criminales, mapas de calor, tecnologías de inteligencia artificial, y creemos que esa experiencia del Fonsecon es vital para nuestro país, hasta el punto que gracias a esos aportes que ha hecho el Fonsecon, hemos podido en un caso como la ciudad de Bogotá aumentar en 4.000 policías, lo que va a nuestro gobierno, el pie de fuerza y dárselos con una dotación que sea acorde a las necesidades de seguridad ciudadana de la ciudad. Pero necesitamos que esas inversiones del Fonsecon se adelanten con más celeridad. Y de hecho estamos ya hoy hablando con el BID, con la doctora Natalia Alvarado, para que podamos tener una herramienta de crédito bajo la modalidad de PBL, que son créditos basados en políticas públicas, para que acompañe el desarrollo e implementación de estas medidas, pero también con un componente de inversión que nos permita a nosotros traer a valor presente neto los flujos que va a tener el Fonsecon en los próximos años para acelerar esas inversiones y esas intervenciones en materia de seguridad ciudadana que tienen dotación, centros y acompañamiento a la función policial. Creo además que hay otro tema que debe ser parte de esta discusión. Y normalmente en América Latina las fuerzas de policía, siempre la ciudadanía reclaman, capturen al delincuente. Pero la velocidad con la que se aumenta la inversión policial, la velocidad con la que se producen las capturas no es compatible con las decisiones judiciales que dictan medidas intramurales. Y eso nos está generando un problema crónico
con otro agravante. En la gran mayoría de países aquí presentes, los establecimientos de reclusión de sindicados son parte de la autoridad local, sean alcaldes, gobernadores o intendentes, y estamos viendo que poca inversión están adelantando los alcaldes para que esos centros de atención a sindicados tengan los estándares que debe tener una política de seguridad ciudadana, llevando a un problema adicional, que ante la falta de tener esos centros de reclusión de sindicados, termina el sistema penitenciario y carcelario enviándolos al sistema de cárceles convencionales para sancionados, y entonces se genera una situación de hacinamiento carcelario que a su vez repercute en los índices de seguridad ciudadana, como lo hemos visto en varios países. Ha sido el caso de nuestros buenos amigos del Ecuador, que han tenido que enfrentar azonadas para restablecer el orden en el sistema carcelario, y que también lo hemos vivido en países como Colombia, en varios países de Centroamérica, inclusive en el Brasil. Otro elemento de complejidad y de ambigüedad que debemos abordar. Y aquí hay otro elemento: fortalecer ese sistema penitenciario y carcelario, tener esos establecimientos de reclusión de sindicados, pero tener en paralelo una mejor política de prevención frente al delito, y ahí entramos en la órbita de la convivencia ciudadana, donde tenemos que abordar en la microgerencia cómo desarticulamos las redes de microtraficantes, cómo liberamos entornos escolares, cómo destruimos las ollas, como llamamos acá en Colombia, a donde se distribuyen drogas en espacios urbanos, cómo hacemos extinción de dominio y cómo protegemos también a esa policía especializada. Y hay un tema al cual quiero hacer referencia, que tiene algunas implicaciones con la coyuntura en nuestro país, pero que tenemos que ver esto no solamente con la debida importancia, sino también como un tema que tiene que ser propio de la preocupación de la seguridad ciudadana. Los delitos sexuales, los delitos contra niñas y adolescentes requieren una acción determinante, porque hemos visto que muchos de estos delitos se han agravado con ocasión a la pandemia, en entornos familiares y también en entornos extrafamiliares. Y tenemos en este momento circunstancias en nuestro país que ameritan esas intervenciones. Hemos visto en colegios públicos y en colegios privados situaciones de abuso de menores. Y yo creo que este tiene que ser un espacio para que en medio de esta conversación, porque eso es seguridad ciudadana, y cuando se generan esas situaciones también se detonan incidentes de estrés postraumático que, si no se manejan a tiempo, pueden ser incubadoras de conductas gravísimas en la sociedad. Ya hemos logrado la imprescriptibilidad en Colombia de los delitos contra niñas y adolescentes, porque se precisa que muchas de estas conductas no se denuncian inmediatamente, sino se demoran unos años. Esa imprescriptibilidad es fundamental, pero se requiere también una labor preventiva. Y yo hoy voy a darle instrucciones muy precisas al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que antes de 60 días tengamos una claridad sobre un protocolo que tiene que regir en los colegios públicos y en los colegios privados, en todo el entorno escolar, para que se le pueda dar formación a todos los niños, niñas y adolescentes sobre qué circunstancias constituyen abuso, sobre cómo esos abusos deben ser prevenidos, sobre cómo pueden denunciar y sobre todo sobre la base de que ninguna denuncia quede sin un registro. Así, sobre esa denuncia al día de mañana se pueda determinar que no hubo lugar, tiene que quedar un registro, porque muchas veces vemos circunstancias de criminales que tienen un comportamiento distinto en el tiempo, y puede que la víctima que se intentó hoy no lo fue, pero la que es mañana sí. Entonces debe tener sistemáticamente ese registro de información. Y eso implica también otro elemento,
Debemos tener mecanismos de denuncia mucho más próximos y mucho más rápidos frente a esas circunstancias cuando se presentan esos temas frente a niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos también que dentro de la libertad de cátedra a la cual tienen las instituciones todo su derecho en el pleno ejercicio, profundizar la educación sexual y reproductiva, pero con otro elemento que también hará parte de esta política que requiere una acción inmediata. Ojo, el comportamiento de los profesores y los protocolos de comportamiento de los profesores y el comportamiento también de las directivas del sistema escolar. Porque esto ¿qué requiere? Que los profesores también se guíen bajo un protocolo. Al existir un registro de denuncias, se tiene que saber un profesor que pasa de un colegio a otro o que está en un colegio, si tiene denuncias en su contra, cuándo se presentaron, qué procedimientos se activaron, qué sanciones hubo lugar. Y por supuesto también lleva a que la decisión de los directivos de los colegios no sea discrecional sobre qué tema se le debe dar un manejo discreto o no discreto, sino que tengan que regirse también por un protocolo absolutamente diáfano e incontrovertible, donde un directivo de un colegio al cual se le lleva una denuncia tiene que darle el trámite a la denuncia de manera inmediata con las autoridades competentes, que tienen que ver con las autoridades que hacen inspección y vigilancia en materia de educación, como es el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación, pero también tiene que hacerse con el ICBF y con la Policía de Infancia y Adolescencia. Y eso también nos permite a nosotros avanzar en términos de investigación y sanción ejemplarizante y tener definidos todos los protocolos de respuesta frente a una situación de esta naturaleza. Ustedes dirán, estos temas, ¿por qué normalmente nunca se ventilan en las conversaciones de seguridad ciudadana y se dejan más a la órbita de las intervenciones propias de infancia y adolescencia? No, señor. Yo creo que este tipo de encuentros también nos tienen que permitir a nosotros entender que del manejo de estas situaciones se pueden derivar incidentes muy graves en materia de seguridad ciudadana y por lo tanto deben ser priorizados. Así que con esta instrucción que vamos a impartir el día de hoy, que la elevaré al Consejo de Ministros, lo que esperamos es que antes de 60 días tengamos esos protocolos para que con las Secretarías de Educación, con el sistema de colegios públicos y privados, esté funcionando el protocolo y ese protocolo sea de manera uniforme, de tal manera que nunca queden estas denuncias ni en la impunidad, ni sin ser reportadas, ni sin ser atendidas en la inmediatez que esto requiere. Y eso me permite llevar a este mensaje. Las policías y la cooperación y la colaboración presente en esta mesa es algo que a todos nos debe enorgullecer. Esta coordinación que ha propiciado el Banco Interamericano de Desarrollo es para que la podamos multiplicar. Ya hemos hecho grandes trabajos en materia de antinarcóticos, en materia de lucha contra el terrorismo. Hoy lo que esperamos es que el hecho de compartir nuestras experiencias sea también para que las intervenciones en materia de policía de cuadrante, de policía de turismo, de policía en materia de ciberseguridad, de policía en materia de protocolos y colaboración con Interpol y Europol, nos permita a todos decir que hoy más que nunca, frente a esta volatilidad, esta incertidumbre, esta complejidad y esta ambigüedad, la mejor respuesta es la colaboración, la unificación de estándares, la unificación de protocolos, la unificación de bases de datos y que por esa vía también podamos contener esas agresiones a las que constantemente por circunstancias políticas se expone la fuerza pública y entendamos lo siguiente, queridos amigos, la seguridad no es ni de izquierda ni de derecha. La seguridad no es un tema de ricos y pobres. La seguridad no es un tema ambiguo. La seguridad es un valor democrático. Sin seguridad, ningún ciudadano puede ejercer a plenitud sus derechos y por lo tanto la protección de la seguridad es esencial en toda la actividad pública. Pero la seguridad también es un bien público y la seguridad, cuando no se tiene, golpea mucho más cruel al más vulnerable. Porque el ciudadano vulnerable que no tiene cómo pagar por un servicio de seguridad
personal, que tiene que transitar muchas veces en zonas grises de las ciudades, en zonas de tolerancia o en zonas de abuso criminal, ese ciudadano debilita su calidad de vida y por ende se empobrece. Eso quiere decir que al defender la seguridad como ese bien público, estamos generando equidad. Porque es a ese ciudadano, al más vulnerable, a quien más rápido y de mejor manera tenemos que responder en este servicio. Y hay muchas personas que ven las políticas de seguridad como un vaso medio vacío. Yo lo veo como un vaso medio lleno. Claro, tenemos que seguirlo llenando con una multiplicidad de acciones, pero hoy, cuando ustedes empiecen a exponer lo que ha ocurrido en cada uno de sus países, se van a dar cuenta que lo más importante es que los estándares que tenemos hoy muestran progreso. Colombia tiene una experiencia que aportar. Sin lugar a dudas, mal haríamos todos en decir que la situación está perfecta, porque nuestras policías y nuestro personal muchas veces está expuesto a que traten de cooptar los intereses del crimen, pero hemos tenido y tenemos hoy mejores mecanismos de defensa. Con esto, lo que quiero invitarlos es a que esta Semana de la Seguridad Ciudadana la sigamos convirtiendo en lo que es la mejor herramienta de coordinación de políticas públicas de seguridad que tiene el hemisferio y que ahora con la participación dinámica también de los países europeos nos tiene que llevar a que se comparta conocimiento, cooperación, formación y que le digamos al ciudadano que una mejor policía es una mejor convivencia y una mejor convivencia es equidad. Muchísimas gracias.